en la sede del Palacio de Miraflores. Está nuestra compañera, ya la vemos en pantalla, Indira López, con los detalles. Indira, adelante. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde continúa la intensa agenda de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19 y hasta ahora el vicepresidente sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, doctor Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, feliz mediodía y un feliz almuerzo para todas y para todos. Me corresponde compartir con ustedes el día de hoy el boletín correspondiente al manejo, a la prevención, al combate que el gobierno bolivariano del presidente Maduro ha emprendido en contra de la pandemia por COVID-19. Me voy a permitir, para conversar brevemente con ustedes, retirarme la mascarilla, el tapaboca, que se ha convertido en un elemento fundamental de combate, de prevención, de la actitud, de la posición que maneja la población venezolana contra el COVID-19. Todas y todos debemos usar mascarilla cuando estemos en espacios públicos, cuando estemos en transporte público, en esta jornada que viene transcurriendo el día de hoy con absoluta normalidad de flexibilización de la cuarentena voluntaria y radical que hemos emprendido. Debemos todas y todos estar con el tapaboca correspondiente. Yo voy a conversar con ustedes brevemente sobre los nuevos casos que han aparecido de infección por COVID-19 y también quisiera hacer algunos comentarios sobre unas controversias que han aparecido a nivel mundial acerca de cuál es el momento adecuado para relajar las medidas de cuarentena o las medidas de distanciamiento social que han emprendido la mayoría de los países del mundo. Es una controversia muy importante porque cualquier conducta errática, cualquier conducta aventurada, cualquier conducta irresponsable o cualquier conducta que esté dirigida más a proteger al gran capital, más a proteger a los grandes negocios y menos a proteger al ser humano, puede tener consecuencias devastadoras para esas zonas, esas regiones que incurran en prácticas inadecuadas. Al día de hoy, para las últimas 24 horas, al 2 de mayo del año 2020, debemos referir la aparición de 10 nuevos casos. 4 sexo masculino, 6 del sexo femenino, 9 casos por contacto comunitario y un caso en el estado Táchira que estamos estudiando la cadena de transmisión. Fíjense que de estos 10 casos, 9 casos corresponden a el estado Nueva Esparta, 8 casos corresponden al estado Nueva Esparta, el ya famoso foco de la Academia de Béisbol del sector Pedro González en el municipio Gómez del estado Nueva Esparta, 8 nuevos casos. Solamente ese foco ha generado que el estado Nueva Esparta sea hoy por hoy el estado con mayor número de casos. Uno de los 2 estados, además de la zona limítrofe del estado Táchira, donde ha debido decretarse el toque de queda y todavía persiste muy vivo ese foco allí en el estado Nueva Esparta. Aparece un nuevo caso en el estado Miranda, que en este caso corresponde a una colaboradora de la Misión Médica Cubana, y aparece un caso en el estado Táchira, en San Cristóbal, que según refiere la misma paciente no ha realizado ningún viaje en los últimos días. Estamos ahorita haciendo un estudio pormenorizado, concienzudo, de las movilizaciones o de la paciente o de alguno de sus contactos para determinar de dónde provino la infección. De manera que el día de hoy, 2 de mayo de 2020, contamos con 345 casos. De esos 345 casos, 42,9, 148, corresponde a personas ya completamente recuperadas de la infección por COVID-19, 95 se encuentran ingresados en hospitales centinelas, 69 se encuentran ingresados en centro de diagnóstico integral, 23 en clínicas privadas y lamentablemente tenemos 10 personas fallecidas. En cuanto a la procedencia, se los mencionaba previamente, fíjense cómo se convierte por solamente la aparición de un foco,
por la irresponsabilidad y la avaricia de un pequeño grupo de seres humanos, pues todo un Estado, todo un territorio de nuestra patria venezolana se encuentra en este momento amenazado por la epidemia, por la pandemia, por COVID-19. Fíjense que Llano de Esparta cuenta con 108 casos, con los 8 casos que se suman el día de hoy, todos provenientes del foco de la Academia de Béisbol. En segundo lugar está el estado Miranda con 91 casos, Distrito Capital con 32 casos, estado Aragua con 31 casos, estado Táchira ya supera al estado La Guaira con 19 casos el estado Táchira, 14 casos el estado La Guaira, luego está el estado Barinas con 7 casos, junto con Trujillo, 7 casos, Zulia 4 casos, Portuguesa 4 casos, Lara 5 casos, luego viene Anzoátegui Bolívar con 3 casos, Apure con 2 casos, Falcón 2 casos, Guárico 2 casos, Sucre 2 casos, Yaracuy 2 casos, Cojedes 1 caso, Mérida 1 caso, Monagas 1 caso. Esta es la distribución geográfica de todos los pacientes que en este momento tenemos con COVID-19. A la fecha de hoy, la condición de nuestros pacientes, estamos muy pendientes de los pacientes que se encuentran en estado crítico y aun cuando no podemos cantar victoria todavía, debemos referirle al pueblo de Venezuela que sigue con mucho detenimiento, con mucho interés y acompaña con sus oraciones a los pacientes que se encuentran en delicado estado por la infección por COVID-19, que hemos notado alguna mejoría en estos pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. De manera de que en este momento tenemos 112 personas completamente asintomáticas, aun cuando están asintomáticos, mientras persista la condición de la infección, esas personas por orden del presidente Maduro se encuentran ingresadas o en CDI o en hospitales centinelas o en clínicas privadas para evitar el contagio intrafamiliar. Y ahorita vamos a hablar brevemente de eso. 70 pacientes se encuentran con insuficiencia respiratoria aguda leve, lamentablemente las 10 personas que fallecieron. 3 personas se encuentran con insuficiencia respiratoria moderada y tenemos 2 pacientes con insuficiencia respiratoria grave que ha meritado el ingreso en unidades de cuidados intensivos. Al día de hoy, Venezuela ha realizado 477.790 pruebas, lo que equivale a 15.926 pruebas por millón de habitantes. Somos el país de América Latina y el Caribe con mayor número de pruebas por millón de habitantes, y eso es uno de los elementos, junto con las medidas de distanciamiento social, la cuarentena, el uso de tapabocas, junto con el despistaje amplio, personalizado, la visita de más de 200.000 hogares para ir allá al campo, al casa por casa, a buscar personas con síntomas sugestivos de infección por COVID-19, junto con la infraestructura hospitalaria con la que cuenta Venezuela para enfrentar la pandemia y junto con el arsenal terapéutico, todos los tratamientos, absolutamente todos los tratamientos que por ser una enfermedad de muy reciente aparición, muchos de ellos son tratamientos experimentales, pues Venezuela cuenta con absolutamente todos los tratamientos que se han publicado pueden ser y son efectivos en la infección por COVID-19. En cuanto a la distribución por sexo, se repite el esquema del planeta: 155 femeninas, menor cantidad en personas del sexo femenino y más en sexo masculino, que ya son 190 pacientes. Fíjense, esta es la lámina donde aparece las fechas de aparición del diagnóstico, la fecha del diagnóstico. Yo quiero llamar la atención en los días 17 de abril, 19 de abril, 20 de abril, 23 de abril y ahora en el día 2 de mayo. Repito, 17, 19 y 20. Fíjense este pico que hay aquí. Y este pico es solamente atribuible al descubrimiento del foco de la Academia de Béisbol en Pedro González. Y los pequeños picos que hemos tenido después del 23 de abril y el 2 de mayo, todos ellos se refieren de manera principal o al foco de Pedro González o al foco
del Estado de Miranda, de esta empresa de seguridad que presta servicios de protección a altos gerentes de empresas situadas en Caracas y en el Estado de Miranda, o los focos relacionados con la frontera, pacientes que han ingresado infectados desde Brasil o pacientes que han ingresado infectados desde Colombia. Al día de hoy, por la frontera y cumpliéndose todos los requisitos y los protocolos establecidos por el gobierno bolivariano para atender a las personas que provengan de otros países, venezolanos que provengan de otros países, y que corremos un riesgo importante, puesto que hay una gran amenaza en este momento en Brasil. Brasil hoy por hoy se ha convertido en el epicentro de la pandemia en toda América del Sur y el Caribe, y bueno, es nuestro vecino del sur, y otro tanto con las personas que provengan de Colombia. Contrario a lo que han venido vendiendo de manera repulsiva algunos medios de comunicación, al día de hoy han ingresado 23.822 personas, los hemos recibido con los brazos abiertos, 4.517 por el estado Zulia, 13.828 por el estado Táchira. De esos 13.828, 11 han sido casos positivos para COVID-19, 3.792 por el estado Apure y 1.685 por el estado Bolívar. En el pasado vendieron todo un aparato de guerra psicológica, de siembra de falsos positivos, que si la migración humanitaria, el éxodo de venezolanos, y ahora está ocurriendo exactamente lo contrario. Huyendo del hambre, de la xenofobia, del racismo, del odio y del mal manejo de la pandemia por COVID-19, muchísimos venezolanos del mundo entero están buscando los mecanismos, y el gobierno bolivariano, así lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, colaborará en todo lo que esté a su alcance, tratará de sortear todos los obstáculos que ha impuesto el gobierno de Donald Trump a través de su bloqueo criminal y de sus medidas coercitivas completamente ilegales e ilegítimas para que estos hermanos puedan venir a Venezuela. Yo les decía que persisten focos vivos, el foco del estado de Nueva Esparta, foco en el estado Miranda y en el estado Aragua, es un foco que podríamos catalogar como del centro del país, de casos de pacientes en Miranda, en Aragua y en Capital. Aun cuando están todos en el centro, corresponde a focos y a vías de transmisión y de contagio completamente diferentes. El foco del estado Táchira, con una gran amenaza en la frontera con Colombia. Colombia está planeando para estos próximos días empezar a relajar las medidas que ya se han establecido de manera universal para enfrentar el virus de COVID-19, básicamente el distanciamiento social, y otra gran amenaza que es la frontera con Brasil, por la irresponsabilidad, por la estulticia de este señor Jair Bolsonaro, que es de los presidentes del mundo que peor ha manejado la pandemia por COVID-19. Yo quería brevemente mencionar algunos elementos relacionados con estos 10 casos que aparecen el día de hoy. La primera es una paciente femenina de 34 años de San Cristóbal, estado Táchira, es trabajadora de un medio hospitalario y empezó a presentar síntomas, se le hace la prueba de PCR y da positiva, la prueba molecular. En este momento estamos estudiando qué contactos puede haber tenido esta paciente para ver cuál fue la fuente de infección y también ver si hay algún otro contacto a la que debamos estudiar para detener esta vía de transmisión. También tenemos, lo dije, en el estado Miranda, un hermano de 30 años de edad que es colaborador de la Misión Médica Cubana. Y quiero detenerme brevemente en los 8 casos que provienen del estado de Nueva Esparta. Los 8 son consecuencia de la irresponsabilidad de los dueños y los directivos de la Academia de Béisbol en Pedro González. Una señora de 25 años de edad que es administradora y es familiar de uno de nuestros gloriosos militares que están allí en la Guardia Costera de Matasiete, y bueno, resultó infectada esta señora por el contacto con su familiar. Una niña de 9 años, también padre positivo por COVID-19, hubo un contacto con la hija y la contagió de infección por coronavirus. Una femenina de 34 años de edad es vecina de la Academia de Béisbol y resultó
infectada por COVID-19. Y aquí tenemos el caso de 1, 2, 3, 4 y 5 familiares, perdón, 4 familiares de este joven prospecto que fue firmado como pitcher por una de las organizaciones de las grandes ligas. Recuerden que aquí presentamos ese caso. Él viajó a República Dominicana en el mes de febrero. Es posible que allá haya tenido algún tipo de contacto que generara el contagio, pero cuando viajó hasta cuando regresó a Venezuela, fue a Nueva Esparta, visitó la Academia de Béisbol en el momento que se estaba dando la transmisión de manera acelerada de la infección por COVID-19 y resultaron infectados por los contactos con este joven prospecto de un equipo de grandes ligas, 4 familiares que tienen contactos directos. Ellos están en el municipio marcano, aunque municipio marcano del estado Nueva Esparta, aun cuando son personas naturales de Barlovento, estado Miranda. Esto me detuve brevemente aquí porque aquí hay varios elementos que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, la irresponsabilidad, la avaricia, la aparición de un foco donde unas pocas personas irresponsables violentan la cuarentena radical, violentan las medidas de distanciamiento social y ponen en riesgo la vida de unos jóvenes, que además son jóvenes prospectos del deporte más practicado en el territorio venezolano, en el caso del béisbol. Son jóvenes estudiantes los que ponen en riesgo, pero también ponen en riesgo a todos los habitantes de la zona de Pedro González, ponen en riesgo a todos los habitantes del municipio Gómez, ponen en riesgo a los habitantes del estado Nueva Esparta y, como en este caso, al estar infectadas personas que provienen de otro estado, pues esa es la vía por la cual se disemina la infección si no se respetan las medidas adecuadas. Es por eso que resulta muy importante la controversia de la que quisiera conversar con ustedes brevemente. Se está diciendo en muchas partes del mundo que ya es momento de relajar la cuarentena, el distanciamiento social, que hay que reactivar la economía rápidamente en los llamados países del primer mundo, en Estados Unidos de Norteamérica, en Europa. El caso de Brasil es francamente dantesco porque hay un gobierno federal que se niega a acatar las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud y estamos realmente en un verdadero riesgo. En el caso de Venezuela, el levantamiento de las medidas de distanciamiento social, el levantamiento de la cuarentena, que la gente empiece a dejar de usar el tapaboca, implica un muy grave riesgo. ¿Por qué? Porque Venezuela ha logrado mantener su curva completamente aplanada. Es decir, ha mantenido a la gran mayoría de la población libre de la amenaza del virus. Si ocurre que cantamos victoria demasiado temprano y nos vamos a la calle y dejamos de usar el tapaboca, incumplimos todas las medidas de cuarentena y de distanciamiento social que nos establecimos, la posibilidad de que haya un crecimiento exagerado, exponencial del número de contactos en Venezuela es muy, muy alta. Y estaríamos perdiendo todo el trabajo de todo este tiempo de cuarentena en el que hemos estado. Fíjense lo que ocurrió en Japón y en Singapur. Japón y Singapur tomaron medidas tempranas de despistaje masivo, de aislamiento de los casos positivos, y cuando empezaron a notar que tenían pocos casos, miren estos cuadros que están aquí de Japón y Singapur, esto es el mes de marzo, cuando empiezan a notar que empiezan a bajar los casos en el mes de marzo y los primeros días de abril, pues flexibilizan la cuarentena, mandan a la gente a la calle, abren los comercios, abren los cines, abren los centros comerciales, abren los teatros, invitan a la gente a que lleve una vida completamente normal, entre comillas, y miren lo que ocurre. Un rebrote en Japón y un rebrote en Singapur. Esto que está marcado en naranja son los casos nuevos. No tenían casos en marzo-abril porque tuvieron medidas de contención temprana, relajaron las medidas y miren lo que ocurrió.
Conseguimos un artículo en la revista Lancet, que es un artículo importante porque está referido a la experiencia en Wuhan. Lancet es una de las revistas más importantes de publicaciones médicas que existen. Y la revista Lancet es muy elocuente. Dice, cuidado con la segunda ola de COVID-19. Cuidado con la segunda ola de COVID-19. Y lo que principalmente dice este artículo es que si se relajan las medidas de distanciamiento social, si se deja de hacer el despistaje masivo en toda la población, si se relaja el uso del tapabocas, el pico puede ser aún mayor. Así que expertos, estos son expertos chinos que publicaron en la revista Lancet este artículo que señalaba que hay que tener mucho cuidado de no relajar a destiempo la cuarentena social, radical y voluntaria. La misma Organización Mundial de la Salud lo señaló hace 48 horas. Eliminar el confinamiento demasiado deprisa puede producir un repunte mortal. La OMS advierte que levantar la cuarentena de forma prematura sería mortal. Hay un video con las declaraciones que hiciera el director general de la Organización Mundial de la Salud sobre levantar la cuarentena demasiado temprano. Vamos a verlo. Slowing in some of the hardest hit countries in Europe, like Spain, Italy, Germany and France. Some countries are already planning the transition out of stay-at-home restrictions. WHO wants to see restrictions lifted as much as anyone. At the same time, lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly. And I don't think there is, from what we have seen now, no country is immune. No country can claim that it has a strong public health system or a strong health system. Hay que atender, hay que acatar, hay que considerar a este comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud que están viendo con preocupación cómo puede darse una relajación de la cuarentena y en consecuencia generar un rebrote o generar un aumento exponencial de los casos. Hay una frase ya muy conocida que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Yo quisiera mostrar una lámina que refleja cómo evolucionó la llamada gripe española, que de española no tenía nada. Fue una manipulación mediática de Estados Unidos, Francia e Inglaterra para endosarle a España una especie de génesis del virus que nunca fue tal. Pero esto es lo que ocurrió en el planeta, específicamente esta es una lámina de los Estados Unidos de Norteamérica, entre los años 1918 y 1919. Hacia el mes de junio empiezan a aparecer los primeros casos de infección por la llamada gripe española, que fue una epidemia de influenza, y generó que se tomaran medidas de distanciamiento social, que se popularizara el uso del tapabocas y por esas medidas de control de los contactos entre las personas realmente bajó relativamente rápido la aparición de nuevos casos, de manera de que hacia ya finales de julio, es decir, entre el 29 de junio y el 28 de julio ya se notaba que se habían reducido el número de nuevos casos. ¿Y qué hicieron? Las ciudades de Estados Unidos, muchas de ellas, el caso de Denver, el caso de San Luis, el caso de Pittsburgh, ¿qué hicieron? Abrieron, flexibilizaron de manera total la cuarentena y las medidas de distanciamiento social, y si tuvieron, como en efecto hubo, 5 muertos por 1.000 habitantes en la aparición de la pandemia entre junio y julio del 18, resulta que en el otoño del año 19 aparece un segundo brote 3 veces más grande que el que había aparecido en 1918. 1918, 1919. Hubo un brote de la llamada gripe española que generó
3 veces más fallecidos que el que se había dado en 1918. Y todavía hubo un brote adicional entre los meses de febrero y abril del año 1920. Es decir, que si atendemos lo que están planteando y presionando los sectores del gran capital, los dueños de bancos, los corredores de bolsa, los dueños de líneas aéreas, los dueños de hoteles, los dueños de comercio, podría repetirse, no tengan ninguna duda de ello, tragedias como esta fotografía que apareció en un periódico llamado El Confidencial, donde habla del drama de Pittsburgh y la gripe española, lo que pasó por acabar pronto con el confinamiento. Otro artículo que señala que la gripe pandémica de 1918 fue en 3 olas. San Francisco, fíjense qué ocurre, por ejemplo, con la ciudad de San Francisco. La ciudad de San Francisco en 1918 salió demasiado pronto de las medidas de distanciamiento social y lo que hubo fue una segunda ola de infección, de contagio de la llamada gripe española que golpeó tanto a San Francisco, que generó tanta enfermedad y tanta muerte, que al día de hoy San Francisco de los Estados Unidos de Norteamérica es una de las ciudades que de manera más estricta respeta la cuarentena y no ha aceptado ninguna de las medidas de flexibilización completamente desordenadas, completamente erráticas que ha emprendido el gobierno de Donald Trump. Así que hay muchísimo material desde el punto de vista de lo publicado sobre lo que ocurrió con la epidemia, la más pavorosa de la historia de la humanidad, la epidemia de gripe española de 1918, como para que en este momento nosotros pensemos en, no digo yo flexibilizar, porque seguramente deberán tomarse medidas de flexibilización, pero ordenadas, coordinadas, y hay que evitar que sea el desorden lo que campee en este proceso. Es muy peligroso, es sumamente peligroso. Utilizando una metáfora un poco dura, es como que usted necesita una intervención quirúrgica, esté en medio de la intervención quirúrgica y le hayan corregido ya el problema que tiene, la falla que tiene a través de la intervención quirúrgica, y en mitad de la operación algún médico o algún familiar decide, no, mira, ya, dejen eso así, no cierren heridas, dejen eso así. Las consecuencias serían devastadoras. Otro tanto con la pandemia de COVID-19. Si Venezuela relajara hoy, no lo vamos a hacer. El pueblo venezolano está muy consciente de lo que está en juego. Esta lámina, que ya se ha hecho muy popular en el pueblo de Venezuela, es la lámina de lo que hubiera ocurrido si no se hubieran tomado las medidas de distanciamiento social. La voy a explicar brevemente allí. Hoy, esto está basado en una teoría, que es la teoría de que el confinamiento, que la cuarentena es necesaria para que se pueda aplanar la curva de nuevos contactos y los nuevos contactos no colapsen los sistemas de salud, como ocurrió y ocurre en Guayaquil, como está ocurriendo en el norte de Brasil, como está ocurriendo en la ciudad de Nueva York, como ha ocurrido en el pasado en países europeos, etcétera. Si Venezuela no hubiera tomado las medidas, las 4 medidas que dictó el presidente Maduro a mediados de marzo de este año, a hoy tendríamos 224.000 casos de infección por COVID-19 y tendríamos aproximadamente 8.600 personas fallecidas. Es terrible que muera una persona, sí, pero la tasa de letalidad que tiene Venezuela con el COVID-19 en este momento es de las más bajas del mundo entero. ¿Por qué? Porque se tomaron las medidas a tiempo y se tomaron y se acataron y se practicaron de manera estricta. Pero ¿qué ocurriría si nosotros decimos hoy, no, bueno, ya está, tenemos pocos casos, vamos a relajar la cuarentena? De inmediato empezaría a haber un crecimiento exponencial de los casos y empezaríamos a contar por decenas de miles de nuevos casos de infección por COVID-19 en unos pocos días. Así que este es un llamado
y también es una solicitud. Hasta ahora hemos sido ejemplares, todo el pueblo de Venezuela, sus mujeres, sus hombres, sus trabajadores, sus funcionarios policiales, sus funcionarios militares, la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el personal médico, los más de 40.000 médicos que están distribuidos entre los médicos de la Misión Médica Cubana, los médicos venezolanos, los hospitales Centinela, los CDI, las camas listas para atender a cualquier paciente con infección por COVID-19, la cuarentena, el uso del tapaboca, el despistaje. Somos el país de América Latina con el mayor número de pruebas por millón de habitantes. Y eso ha sido el secreto del éxito, reconocido ya a estas alturas por la Organización Panamericana de la Salud, por la Organización Mundial de la Salud. Todo lo que ha significado en materia de esfuerzo, en materia de sacrificio de todas y de todos, se iría el traste en días. En días. Fíjense cómo un pequeño sitio, una pequeña zona de un pequeño pueblo en el estado de Nueva Esparta generó el foco más grande de infección por COVID-19 que tenemos en estos momentos en Venezuela. Me refiero a la Academia de Béisbol de Pedro González. Imagínense que ejemplos de irresponsabilidad como esa se empezaran a repetir por distintos puntos del territorio nacional. Habríamos acabado con un trabajo que ha salvado miles de vidas, que ha salvado cientos de miles de personas, ha librado a cientos de miles de personas de contraer la infección por COVID-19. Mantengámonos entonces en este esfuerzo. Nosotros estamos preparando, el presidente Maduro está evaluando en este momento cuáles son las medidas para las próximas semanas y las iremos informando oportunamente. Pero mantengamos las medidas que hasta ahora nos han dado el más notable éxito de manejo de la pandemia por COVID-19 en este continente. Un abrazo y buenas tardes. Actualizada la información que hasta ahora suministra el vicepresidente sectorial para la comunicación, doctor Jorge Rodríguez. Daba cuenta entonces de 10 nuevos casos por contagios de COVID-19 para sumar 345, 8 de ellos se corresponden con el foco del estado Nueva Esparta, que ha violado también la cuarentena social, uno del estado Táchira y uno del estado Miranda. También daba cuenta de 148 personas que se han recuperado gracias a la atención del protocolo nacional que ha puesto en marcha el Ejecutivo Nacional para garantizar la vida del pueblo, y se mantiene la cifra de 10 fallecidos. 477.000 pruebas rápidas se han realizado en todo el territorio nacional y más de 23.000 connacionales, hermanos y hermanas compatriotas que vienen llegando por los 4 pasos fronterizos de nuestra nación han sido también atendidos con este protocolo nacional. Alertaba y daba cuenta también de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para mantener la cuarentena como forma de preservar la vida. Venezuela mantiene su curva aplanada de contagios gracias a las medidas extremas puestas en marcha por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para la protección del pueblo. Esta es la información que manejamos hasta ahora desde el Palacio de Miraflores y con ella regresamos al estudio. Adelante.